son a las vidas, a las mentes de cada persona que en estos momentos se conectan a través de internet, nos sintonizan a través del canal. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He estado leyendo un poco acerca de las pandemias y como estábamos enseñando en la sesión pasada, estábamos estudiando de que en la historia, podríamos decir hace unos siglos atrás, o hace un siglo, existieron muchas o varias pandemias en Europa y murieron millones de personas. Y hoy en la actualidad estamos nosotros experimentando, atravesando una de ellas, que es la pandemia del coronavirus. Y muchas personas han muerto de esa pandemia. Muchas personas han muerto y al principio nosotros no habíamos visto el efecto, las consecuencias de esta enfermedad, pero cuando ya comenzamos a ver que algunas personas conocidas, familiares y amigos comenzaron a ser afectados por esta peste, por esta pandemia, nos damos cuenta de que es peligrosa y que las personas que están siendo más afectadas son las personas ya de los adultos mayores. Entonces, lo importante es, hermano y amigo, que los que somos hijos de Dios, los que somos creyentes, tenemos la confianza en Dios, tenemos esperanza en Dios, ya sea que de una u otra manera seamos afectados por este tipo de enfermedades. Entonces, en sí la enseñanza que hemos estado hablando es que nos enseña la Biblia acerca de este tipo de enfermedades, como las pandemias. Y en la Biblia mencionábamos que en el Antiguo Testamento se describen numerosas ocasiones en las que Dios trajo plagas y enfermedades a su pueblo y a sus enemigos. Y esto con el propósito para mostrar su poder. Entonces, Dios creó ciertas enfermedades, creó pestes en ese tiempo para mostrar su poder en el pueblo de Israel y al mismo tiempo castigar a sus enemigos. Eso lo encontramos en Éxodo 9:14 y versículo 16, que lo estuvimos enseñando en la sesión pasada. Según en estos registros en Éxodo, Dios utilizó plaga en Egipto para obligar al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud y al mismo tiempo evitó que su pueblo se viera afectado por ellas. Dios enviaba las plagas, las pestes, pero al mismo tiempo protegía a su pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios envió castigo a los primogénitos de los egipcios, donde murió el primogénito del faraón y todos los primogénitos de los egipcios murieron y el pueblo hebreo no fue afectado por eso? Porque Dios los protegió, Dios les dio la orden y les dijo, Dios les dio la orientación, hagan así, de esta manera, sacrifiquen un becerro, sacrifiquen un carnero, sacrifiquen un animalito y con la sangre pinten los dinteles de las puertas, de las ventanas, y el ángel de la muerte, el juicio de Dios va a caer y todas aquellas casas que hayan hecho lo que le he ordenado, dijo Dios, no los voy a tocar, los voy a proteger. Y Dios así lo hizo, con el propósito de que Dios actuaba de esa manera. ¿Saben qué? Dios estaba enseñando también de que Dios tenía control soberano de las enfermedades y de las aflicciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios tiene control de las enfermedades y Dios tiene control de las aflicciones en nuestra vida. Él tiene control de eso. Si Dios quiere que
las enfermedades no vengan a nuestra vida, Dios no lo va a permitir. No, pero si Dios quiere tratar con nuestra vida a través de las enfermedades, Él lo va a hacer. Si quiere que pasemos por aflicciones, Dios lo va a hacer. Y parte de su naturaleza, que he venido mencionando en las Escrituras, que lo encontramos como parte de una enseñanza, una doctrina, es que Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces, en la Biblia, Dios nos enseña las consecuencias que podemos acarrear cuando somos desobedientes. Y Dios le dio ese tipo de enseñanza a su pueblo. Dios le habló sobre las consecuencias que traería si el pueblo le desobedecía. Y una de ellas Dios le habló de plagas que iban a venir si eran desobedientes. Levítico 26, 21, versículo 25. Y vemos cómo en ocasiones murieron y perecieron miles de personas por la desobediencia. ¿Por qué? Porque no acataron las órdenes de Dios, no fueron obedientes y como consecuencia perecieron. Y vemos la mano de Dios actuando ahí. Eso lo leímos en Números 16, 49 y Números 25, 9. Vemos en Deuteronomio 28, 22, estoy mencionando, le voy a dar este versículo, Deuteronomio 28, 22, el Señor, miren lo que dice, el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebres e inflamaciones. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Eso también en Deuteronomio 28, 22. Estos son solo unos pocos ejemplos de muchas plagas y enfermedades provocadas por Dios. Lo que estamos tratando de enseñar en esta noche, es que Dios tiene control de todo lo que ocurre en el universo, todo lo que ocurre en la tierra. Él es soberano. Ya sea que Dios esté actuando directamente a través de plaga o peste o pandemia que Dios cree sobre la tierra, o que Dios no esté de manera directa, que Dios no haya creado ese tipo de enfermedades o pandemias. Porque lo que quiero decirle es que nosotros vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído, la tierra está contaminada, la tierra está gimiendo por tanta contaminación, por tanto pecado, por tanta maldición, y eso provoca, de ahí resultan pandemias, enfermedades por la misma contaminación. Puede ser. Y también puede ser que puedan haber manos que estén creando este tipo de pandemias. Entonces, sea que Dios no esté ahí, que no hayan causas espirituales, puede ser que se produzcan por la misma naturaleza, por el mismo pecado que hay en la humanidad, y eso nos afecte a nosotros como seres humanos. Recuerden, muchas de las enfermedades que vienen a nuestra vida, a nuestro cuerpo, muchas de las enfermedades que pueden ser como cáncer, enfermedades crónicas en la vida de las personas, puede ser producto de la misma naturaleza caída del ser humano. El pecado produce ese tipo de enfermedades. Recuerde que aunque nosotros somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios, todavía poseemos un cuerpo que no ha sido, ¿cómo le diría yo? Que no ha sido transformado, que no ha sido cambiado a un cuerpo de gloria como el que vamos a tener en el futuro. Por eso es que muchas personas, muchos cristianos, muchos hermanos, de repente resultan con algunas enfermedades terribles, cánceres y esto y lo otro. Y una de las cosas puede ser que todavía, como tenemos un cuerpo
que no ha sido cambiado este cuerpo hasta que un día dice la Biblia que vamos a ser transformados, que este cuerpo corruptible va a ser cambiado por un incorruptible. Hasta ese momento se van a acabar las enfermedades, se van a acabar las debilidades, se van a acabar todo ese tipo de dolencia en nuestro cuerpo, hasta ese día. Pero mientras estemos aquí en la tierra vamos a ser afectados de una u otra manera. Pero lo que estamos estudiando es ¿qué dice la Biblia acerca de las enfermedades? Que estábamos hablando, que estoy enseñando que en el Antiguo Testamento y mencionando las referencias que están en la Biblia, es que Dios mostró su poder y Dios protegió a su pueblo de Israel, al pueblo hebreo, lo protegió y castigó a sus enemigos con plaga, con pestes, lo castigó. Y al mismo tiempo también, cuando el pueblo de Israel desobedecía también, Dios le mandaba su castigo, de vez en cuando le mandaba sus plagas. Entonces, esto con un propósito que Dios quería demostrar el poder que Él tiene. Otro de los propósitos es que Dios quería mostrar su soberanía sobre el control de la enfermedad y las aflicciones. Si nosotros leemos en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7, Segunda de Crónicas 7, versículo 13, 14. Yo se lo mencioné en la enseñanza pasada, pero se lo vuelvo a leer. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, 14. Dios dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire lo que dice aquí, hermanos. Desde un principio, miren lo que dice en el primer versículo de Crónica, Segunda de Crónicas 7, 13, 14. Miren lo que dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Esto indica que Dios tiene el poder total para cerrar los cielos y que no haya bendición, que no haya lluvia, que no produzca la tierra, que no haya fruto, que haya sequía. Ejemplos tenemos en la Biblia, donde Dios, en los tiempos de Elías, hermanos, se cerró los cielos, no había lluvia. Se cerraron los cielos. Por 3 años y medio, la sequía. Recuerden en el tiempo que el pueblo de Israel iba para las tierras de los egipcios, para Egipto. Recuerden que ellos tuvieron que moverse, emigrar por la grande sequía que habían, y Dios ya había usado a José, que él prácticamente era el segundo del rey de los egipcios, del faraón, donde Dios le reveló que iban a haber tiempos de abundancia y tiempos de escasez, y tenían que prepararse. Y eso Dios lo permitía. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo. Y mire, acá en Segunda de Crónicas 7, 13, 14 dice, Dios está hablando y dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Dios tiene el poder para bendecir. Dios tiene el poder, hermano, para abrir la ventana de los cielos. Dios tiene el poder para que llueva y para que no llueva. Porque a Él le pertenece todo. De Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, de Él, la tierra, el universo. Entonces, Dios nos prueba de diferente manera y le dice a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Imagínense. Y si mandare a la langosta. Dios tiene el poder total. Dios tiene el poder total
para eliminar totalmente el coronavirus sobre la faz de la tierra. No puede hacer. Dios lo puede hacer. En esta noche yo no les puedo afirmar si el coronavirus es parte del fin de los tiempos, porque ni es Dios el que creó esto, el que permitió esto. No le puedo afirmar. Lo vamos a ver con la Biblia. Sí, Dios tiene el poder para eliminarlo. Si no lo ha hecho, Él tiene sus razones. Él es soberano y Él está permitiendo que pasen las cosas. Pero Dios puede pararlo. Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Y mire cómo Dios le habla a Salomón. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y luego dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí vemos a Dios usando este tipo de circunstancias. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se arrepienta. Aquí vemos Dios usando los cielos, cerrando los cielos para que no haya lluvia. Aquí vemos a un Dios que envía la langosta que consuma la tierra. Eso es lo que dice que es la Biblia, pero dice el Señor, a veces, mire lo que dice aquí, y si enviare pestilencia en mi pueblo, a veces Dios lo permite, pero luego dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, si mi pueblo se humillara, entonces dice el Señor, yo lo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere atraer a su pueblo hacia Él. Dios quiere atraer a su pueblo hacia Él. Y Dios quiere, de una u otra manera, que el pueblo se humille, que reconozca sus pecados, que reconozcan sus errores y se vuelvan a Él. Y si el pueblo no obedece por la buena, entonces Dios va a crear las circunstancias para tratar con el pueblo y se vuelva a Él y se arrepienta y se humille. Casualmente, yo venía para acá, para el canal, y me encontré un amigo ahí en uno de los supermercados, ahí por el supermercado de La Segovia, y estaba platicando conmigo. Y le dije, ¿tengo tiempo no verte? Le digo yo, sí, me dice él. Me pasó un problema, dice, caí preso como 1 año y medio, y yo era inocente, me dice. Pero dice, me metí a trabajar de taxista en Managua, y la persona la persona que también hacía turno, parece que tenía ahí un conecte con unas personas y se comenzaba a trasladar droga, marihuana, dice, no sé qué. Y ese día, dice, me tocó a mí y las personas que yo llevaba se montaron en el carro, llevaban la droga, dice él, y a mí me pegaron también, me implicaron, dice él. No, yo no tenía que ver nada. Y yo fui a la cárcel. 1 año y medio, dice, me tiré en la cárcel siendo inocente. Pero sabe, me estaba platicando. En la cárcel yo oraba, leía la Biblia, estudiaba la palabra de Dios. Y yo le dije a Dios, Señor, yo soy inocente. Ayúdeme a salir de aquí, me dice. Porque él le decía a Dios, ¿por qué? Porque yo soy inocente, no tengo por qué estar aquí. Muestra tu poder. No puedo pasar 8 años aquí, dice él. Y comenzó a orar, ¿y saben qué? Dice que Dios le respondió y salió después de estar 1 año y medio en la cárcel. Y él me estaba platicando, dice, ahora entiendo, dice que a veces Dios permite hasta este tipo de circunstancias en nuestra vida para que nosotros reconozcamos, que nos demos cuenta cómo estamos, cómo está nuestra vida, para que nosotros reflexionemos, porque a veces dice, nosotros andamos totalmente alejados de Dios, dice. Andamos totalmente alejados de Dios. O sea, Dios no es el centro de nuestra vida y vivimos nuestra vida separados de Dios y no lo tomamos en cuenta en nada. Pero hasta que yo llegué ahí, me di cuenta que sí, nosotros necesitamos a un Dios, que nosotros, me dice él,
a veces escuchamos cuando nos predican, cuando nos hablan de la palabra de Dios en diferentes partes. Y nosotros hacemos caso omiso y no le ponemos importancia. Pero ahí sí me acordé de Dios. Y Dios permitió eso. Yo era inocente, dice. Yo me iba a tirar 8 años en la cárcel y Dios me sacó y solo tuve 1 año y medio, dice. Entonces a veces permite Dios esa circunstancia, lo que estábamos hablando. Que Dios tiene control sobre las enfermedades y sobre las aflicciones. Pero leamos en 2 de Crónicas 7, 13, 14 que Dios quiere que nosotros nos humillemos, que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos que somos pecadores, que andamos apartados de Dios y que tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos significa cambiar de dirección. Dar la vuelta. Si vamos por el camino equivocado, dar la vuelta y buscar el camino correcto. El camino correcto es Cristo. Yo soy el camino, dijo el Señor. Entonces Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Dios quiere que nosotros vengamos a Él. En el Nuevo Testamento, Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia. Así como las plagas en las zonas que visitó. En el Nuevo Testamento, imagínense, Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia. O sea que para Dios no había, imagínense, para Jesús no había nada imposible. Si Jesús estuviera en estos tiempos, hermano, no hubiera nada que lo detuviera sanar todas esas personas que han sido afectadas por el COVID. Dice que Él sanó toda enfermedad y toda dolencia, así como las plagas en las zonas que Él andaba, así donde Él visitaba, sanó de toda plaga, de toda enfermedad a la gente que se le acercaba. Miren lo que dice Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Para Dios no había nada imposible. O sea, para Jesús, cuando Él quería demostrar que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios, que dentro de ese cuerpo humano, dentro de Jesús, allí moraba la deidad de nuestro Padre. Y miren lo que dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios también le dio el poder a los discípulos para que oraran por las personas enfermas y sanaran. Marcos, miren lo que dice Marcos 3:10. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Había gente que tenía plaga en el tiempo de Jesús. Dice que solo con que los tocaban, o tocaban a Jesús, o Jesús mismo los tocaba a ellos, caían y eran sanados de toda plaga. De toda plaga. Entonces, así, hermanos, en la Biblia vemos que así como Dios decidió usar las plagas y enfermedades para mostrar su poder a los israelitas, Jesús sanó como una muestra del mismo poder para demostrar de que Él era el verdadero Hijo de Dios. Él era el verdadero Hijo de Dios. Y leímos en Marcos 3:10 y también en Lucas 9:1 que Dios le dio el mismo poder de sanidad a los discípulos.
para confirmar su ministerio, imagínense. Dios le dio el mismo poder a ellos. Entonces lo que estamos viendo en esta noche es que aún Dios permite la enfermedad para sus propios propósitos. A veces en medio de las enfermedades, hermano, llegamos a conocer a Dios verdaderamente tal como Él es. En medio de las enfermedades, en medio de pandemias, en medio de plagas, en medio de la escasez, Dios la permite. Dios la permite para sus propios propósitos. Y como le mencionaba al principio, las enfermedades, las pandemias mundiales son a veces producto o resultado de vivir en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído, lleno de maldad. Y por eso es que vemos violencia, por eso es que vemos tantas enfermedades, guerra. Y ahora estamos viendo, hermanos, nosotros en la actualidad, en esta generación, la pandemia que estamos viviendo. Entonces, lo que podemos pensar es que no podemos nosotros afirmar si una pandemia tiene o no causa espiritual específica. No podemos afirmar. No podemos decir que el COVID viene de Dios. No podemos decir eso. ¿Verdad? Pero sí sabemos que Dios tiene el control soberano sobre todas las cosas en esta tierra. Podemos afirmar que Dios tiene el control soberano sobre la humanidad, sobre esta tierra, y que Él actúa y Él se mueve en medio de las circunstancias, en medio de las enfermedades, en medio de las situaciones que vivimos a diario, y la va a usar para sus propósitos. Mire lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso estamos hablando de que Dios tiene control soberano sobre todas las cosas. Y lo que Dios le mencionaba es que como vivimos en un mundo de maldad, en un mundo caído, a veces las enfermedades, las plagas, las pandemias pueden ser producto de eso. Y les mencionaba también al principio de que aun cuando nos enfermamos y de repente la persona viene y va donde el médico, le dice el médico, mira, tenés esta enfermedad, tenés la otra, tenés cáncer, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, es que algunos pueden decir, tienes enfermedad porque cayó en pecado. Quizás la persona es una persona que ha sido temerosa a Dios. Es una persona que ha sido centrada en las cosas de Dios. Es una persona que ha honrado a sus hijos y a su esposa. Y de repente le resulta una enfermedad. Y no podemos decir si fue que Dios se la puso o no podemos decir que se fue al mundial, dicen algunos, y pecó y por eso le vino las consecuencias. No podemos juzgar. A veces puede ser, tenemos un cuerpo contaminado, un cuerpo que desde que nacemos ya nacemos con una naturaleza de pecado, y eso produce enfermedades en nuestro cuerpo. Que sí, no podemos decir que Dios no tiene el control sobre nuestra vida. Sí, Él tiene el control. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor, Dios lo sabe, lo conoce, y Dios sabe cómo actuar en nuestra vida. Recuerden que en esta tierra la vida es corta. Y todas las cosas
que nos pasan a nosotros como creyentes, hijos de Dios, nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Entonces las propagaciones de enfermedades, hermanos, como la que hemos estado viviendo, como el coronavirus, como el ébola en otros continentes, son muestras o son evidencia que en la Biblia dice que así como estamos viviendo hoy, en la actualidad, este tipo de pandemia, de pestes, como las que mencioné, dice que estas formarán parte en el fin de los tiempos. Jesús se refirió a futuras plagas asociadas con los últimos días. Imagínense. O sea que esto que estamos viendo hoy no es ni comparado, amigo y hermano, con lo que viene en los tiempos finales. Estas cosas que estamos viendo ahorita es un anuncio anticipado. Ni comparado con lo que va a suceder en los tiempos finales. Y miren lo que dice Lucas 21. Lucas 21:11. ¿Qué vamos a leer? Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencias. Y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí está hablando, este pasaje bíblico se refiere a los tiempos finales. Se refiere al fin de los tiempos, que van a suceder grandes terremotos, y dice, y en diferentes lugares va a haber hambre y pestilencias, y habrá terror. Esto que estamos viendo no es ni comparado, hermano. Simplemente es un anuncio para lo que ha de venir en los últimos tiempos. Jesús se refirió a plagas en esos tiempos finales. Los dos testigos de Apocalipsis que hablan en el capítulo 11, miren los dos testigos que la Biblia habla que estarán en los últimos tiempos. Dice que tendrán el poder para herir a la tierra con toda plaga. Esto dice, vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 6. Está hablando de los testigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Hermanos, Dios le va a dar el poder y la potestad a estos dos testigos que la Biblia habla en el fin de los tiempos. Mire el poder que le va a dar, dice, poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, ¿qué estamos leyendo en esta noche? Que estos son anuncios de los tiempos finales. No podemos decir que estamos viviendo los últimos tiempos, porque no es ni comparado de cómo será en los tiempos finales. Imagínense que en Apocalipsis 16 habla de 7 ángeles que usarán 7 plagas en una serie de juicios finales y severos. Y esto se describe en Apocalipsis capítulo 16. Entonces podemos decir de que la aparición de enfermedades pandémicas puede o no estar ligada al juicio específico de Dios por el pecado. Perdón.
Así es, amigo. Estamos explicando en esta noche de que estas enfermedades, como la pandemia que vivimos hoy, o que estamos experimentando hoy, puede o no puede venir de Dios. Por eso estamos diciendo que como pueden ser causas espirituales, puede ser que no. Puede ser que sea producto del pecado, producto de la maldad en la tierra y producto del mundo caído en que vivimos. Ahora, nadie sabe cuándo regresará nuestro Señor Jesús. Nadie sabe. Nadie sabe. Por eso, esto que estamos viviendo no es ni comparado, amigo, con lo que vamos a vivir. Los que se queden en ese tiempo, cosas más terribles que las que estamos viviendo ahora. Ahora, miren, este tipo de cosas que hemos vivido por el tiempo que Dios nos ha permitido, nos damos cuenta, hermano, de que nosotros somos personas frágiles. Nos damos cuenta que hoy estamos y ya mañana partimos con el Señor. Nunca nos habíamos enfrentado a un tipo de enfermedad como esta. Imagínense, hay familias que han perdido hasta 2 o 3, 4 seres queridos. Hace poco me llamó un muchacho, no sé de qué municipio o departamento, un alumno mío de la universidad, y me llamó de que él acaba de perder a su papá y a su hermano. Y de hecho que fue de esta pandemia. Y entonces me dice, profesor, estoy atravesando un momento difícil en mi vida. De un solo, como con 2 o 3 días de diferencia, perdí a 2 familiares, mi papá y perdí a mi hermano. Entonces, imagínense, esto nos hace ver a nosotros de que estamos aquí en la tierra y que estamos de paso, somos peregrinos y que en cualquier momento Dios nos puede llamar a cuenta, en cualquier momento nos vamos. Nunca nos habíamos sentido tan hermano, tan cerca de estar en la presencia de Dios, nunca nos habíamos sentido tan amenazados con este tipo de enfermedades. Claro, lo que tenemos al Señor, sabemos de que si, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos preparados para todos, para toda circunstancia, ya sea que nos quedemos aquí en la tierra o que Dios nos llame. Pero nunca la gente estaba tan temerosa como ahora por lo que está pasando. Entonces, pero lo importante es que el cristiano tiene la seguridad de la salvación y la esperanza de que un día se va a reunir con el Señor, de que vamos a pasar con el Señor por toda la eternidad. Recordemos que Cristo derramó su sangre en la cruz por nosotros. Eso está en Isaías 53, versículo 5, ¿se acuerdan? Él derramó su sangre por nosotros, por sus pecados. En 2 Corintios, ¿qué es lo que dice 2 Corintios 5:21? Mire lo que dice acá: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo murió por nosotros. Dice, él no conoció pecado, pero por nosotros
Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que hay que estar, hermano, seguros y confiados en Dios. Como dice la palabra, que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, ni pandemias, le agrego esto, nada nos podrá separar del amor de Cristo. No hay nada, ni enfermedades, ni cualquier cosa que nos pueda separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, en esta noche le damos gracias a Dios por haber estado con ustedes. Le damos gracias a Dios por haber permitido un tiempo más y poder dirigirme hacia ustedes, porque sabemos que solo Dios es el único que nos puede ayudar a seguir adelante. Para terminar, dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire qué bonito. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo va a regresar, pero no para morir nuevamente por el pecado de las personas. No, hermano, Él viene a reunirse con su pueblo, con su iglesia. Ya no viene como vino en la condición humilde, donde fue crucificado, donde sufrió. No, hermano, ya no viene en esa condición. Dice que Él viene a salvar a los que confiaron en Él. Ya para terminar, ¿qué dice Efesios 4? Efesios 4:15. Vamos a leer desde el versículo Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, versículo 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que crezcamos, que seamos maduros, como aquel dice que es la cabeza, y esto es Cristo. Por eso ese ha sido el propósito de Dios a veces en los momentos difíciles que pasamos, aún en medio de esta situación difícil. Dios quiere que nosotros crezcamos, seamos maduros en medio de la enfermedad, en medio de las aflicciones, en medio de las pandemias. Dios quiere que crezcamos, que lleguemos, dice, a la estatura de ese ser que dio su sangre por nosotros. Dice que seamos perfectos, no en que no vayamos a cometer, en que no cometemos errores, no. Cuando habla la Biblia de perfección está hablando de la madurez que debemos de tener nosotros como cristianos, la madurez que debemos de tener a la hora de tomar decisiones, la madurez que debemos de tener cuando nos enfrentamos a momentos difíciles y duros. Y Dios quiere que seamos personas maduras y que confiemos en Él, que vamos a salir victoriosos. Así que le damos gracias a Dios y vamos a orar. Padre, gracias en esta noche. Gracias por permitirme, Señor, el haber compartido tu palabra con todas las personas que estuvieron con nosotros
a través del internet, a través de este canal y a través de las redes sociales. Señor, bendice a cada persona que en estos momentos estuvo pendiente del programa, estuvo pendiente de la enseñanza. Señor, bendícelos, guarda a su familia, ayúdalo, Señor, y el que esté enfermo, oramos por él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos por su salud.